Estoy acabada de levantar y no sé cómo perdí esta parte de mis lentes. Tengo que ver qué hago. Hola, yo soy Ali y quiero hacer unos videos de lectura / journaling y lo que hago para recuperar un poquito la vibra que siento que he estado perdiendo. Entonces tengo acá unas uvas, ando comiendo uvas, y tengo este cuadernito que lo tenía antes para trabajo y ahora lo estoy usando para anotar ideas que me vienen a la mente, cosas que veo que me gustan. Así que eso vamos a hacer ahora y voy a empezar a anotar un sueño que tuve medio raro y quiero ver si puedo eso convertirlo luego en algún cuento, en alguna historia, que ya me ha pasado varias veces que me llegan algunas ideas en los sueños. Así que vamos a ver qué sale. Alguien se despertó. ¿Ya vieron quién es? Mira, un gato como tú. Bueno, blanco, pero un gato. Anoche me estuve leyendo La isla en peso de Virgilio Piñera, que si no lo conocen es un escritor y dramaturgo cubano que vivió, estuve investigando, de 1912 al 70 y algo. Entonces él escribió un poema que es súper conocido en Cuba porque relata como ese sentimiento de lo que es vivir en una isla, de lo que es estar precisamente rodeado de agua, y se llama La isla en peso. Y una de las frases más icónicas que todo el mundo siempre recuerda es el inicio del poema, que es: la maldita circunstancia del agua por todas partes. Entonces es como una circunstancia que nos ha marcado siempre estar rodeado de aguas todo el tiempo, como encerrados en ese espacio del que es difícil salir. Entonces estuve leyéndolo completo, que nunca lo había leído completo, por cierto, y tiene mucho más. El poema es larguísimo, largo, y anoté algunas de las partes que me gustaron, ¿no? Pero me quedo mucho con esta frase que les quiero dejar por acá.
la eterna miseria que es el acto de recordar. Cuando leí esa frase fue como cierto, ¿no? Cuando emigras, cuando sales de tu país, es como lo único que te queda es recordar. Y prácticamente es una miseria que vas a tener por siempre, porque no tienes la experiencia real, no tienes la vivencia de estar ahí ahora, y lo único que te queda es simplemente, miserablemente, recordar. Entonces esa frase me llegó bastante y la anoté por acá para compartirles. La eterna miseria que es el acto de recordar. Imagino que no solo para los que emigramos, sino en la vida en general, siempre añoramos algo más que hemos tenido. Entonces esta frase como que lo resume también muchísimo. Estoy intentando leer más, estoy intentando dejar un poco al lado el móvil, aunque es adictivo, sabrán algunos, pero estoy intentándolo y también quiero investigar cosas. A mí siempre me ha gustado mucho aprender, no tanto en plan la escuela y tal, porque era a veces impuesto y no me gustaba, pero sí quiero nutrirme de más cosas, más allá de estar viendo TikToks o estar viendo Instagram, que sí aprendo muchas cosas, la verdad, pero sí quiero nutrirme más en algunas cosas. Por ejemplo, tengo por acá por cierto, esto lo anoté en mi agendita que tengo, que recién decoré con ustedes. No sé si se acuerdan que les estaba enseñando ustedes acá. Y puse esta frase que es de una canción de Olivia Dean. Por cierto, estoy obsesionada con Olivia Dean últimamente. Y puse esta frase: the more you look, the more you find. Porque creo que define mucho también lo que quiero ser en la vida, o lo que quiero como estar presente, seguir viendo, seguir buscando, seguir abriendo mis horizontes. Entonces, lo anoté por acá. Simplemente esta libretita la tengo para poner frases, poner anotaciones de cosas que me gustan. Por ejemplo, esto de acá es una entrevista que vi de Leonardo Padura por El País, que Leonardo Padura es uno de mis escritores favoritos también, cubano también. Entonces, bueno, tengo acá anotados temas de los que quiero investigar y les comento algunos. Por ejemplo, masones. ¿Masones por qué? Porque me leí recientemente la novela de mi vida de Padura, que habla mucho de los masones en Cuba, y seguido me leí El símbolo perdido de Dan Brown, que también es básicamente sobre los masones. Entonces quiero investigar más sobre los masones. Bueno, sobre la luna, porque la luna, ¿cuántos misterios no tiene? De vida de los escritores. Estuve viendo un post en TikTok que era sobre cómo murieron algunos de los escritores famosos y fue como wow. Entonces quiero investigar más sobre la vida de los escritores, sobre todo los que estoy leyendo. Bueno, sobre el vegetarianismo también quiero ver un poco, no para incluirlo completamente en mi dieta, pero sí para hacer algunos cambios y tratar de consumir más vegetales, más productos un poco más conscientes, ¿no? También sobre las bibliotecas. Las bibliotecas del mundo me intrigan muchísimo, sobre todo porque donde vivo es un pueblo pequeño, entonces no tenemos como tal una biblioteca. Sí hay una, pero no es como con la función que debería tener una biblioteca, de que tú puedas ir, buscar libros, estudiar ahí, leer. Entonces es algo que en Cuba hacía muchísimo, que sí teníamos una biblioteca inmensa, la biblioteca José Martí. Entonces eso extraño, pero no, quiero averiguar sobre las bibliotecas. También, bueno, esto lo escribí en un momento de desesperación, pero sobre el útero, los ovarios y los dolores. Sufro dolores horribles, entonces quiero averiguar más qué pasa con mi cuerpo, qué proceso hay, aunque conozco un poco, pero más adentro. Sobre los pájaros y las migraciones. Últimamente están llegando, les voy a poner un clip por aquí para que vean. Están llegando unos pájaros al árbol que hay detrás de mi casa y se pasan toda la mañana ahí chillando prácticamente. Entonces quiero entender un poco, porque luego se van como a las 11 de la mañana, ya no están. Y quiero entender un poco ese proceso, ¿no? Por qué vienen, por qué hacen lo que hacen. El uso de la tinta azul. Justo estoy escribiendo con tinta azul
y si lo pueden ver, esto siempre me llamaba la atención desde la universidad. Aquí hay otro color de tinta, aquí hay otro, y el azul resalta demasiado. Y me acuerdo que en la universidad decían que si escribías en tinta azul, como que se te recordaba más lo que estabas escribiendo. Entonces quiero ver si es cierto y qué pasa con el uso de la tinta azul. El océano. El océano que... inmenso, profundísimo. Entonces, investigar sobre el océano. Y ahí también creo que tiene una relación directa con la luna también. Entonces, como ir uniendo temas. Y por último, los hongos. Me encantan los hongos. No sé por qué, me gustan mucho. Y sobre todo me gusta, no me sé el nombre, la verdad, pero este hongo típico rojito con puntos blancos, que nunca he visto uno, por cierto, porque donde he vivido no hay, pero sí quiero investigar sobre los hongos. Entonces esa es una lista que tengo y la quiero ir llenando poquito a poquito, de temas que me interesen y también ir tachando. De hecho, me puse a leer La isla en peso porque Padura, en la entrevista que vi, lo menciona. Es uno de los poemas porque le pedían traer un poema y él trajo La isla en peso. Y me di cuenta que nunca lo había leído entero. Así que me lo leí y de ahí salió esa frase que les comentaba. Quiero separar los libros que aún no me leo porque siempre digo que no tengo libros para leer y salgo a comprar, pero sí que tengo. Entonces voy a hacer eso por acá. Estos son los esenciales en mi mesita de noche, un poco regada por cierto, pero tengo la agenda donde anoto ideas, pensamientos, cosas que me vienen a la mente. Luego tengo el libro que me estoy leyendo actualmente, que en este caso es La taberna de Emile Zola.
tengo mis lentes para limpiarlos, que se no puede faltar, resaltadores, esfero, que siempre tengo por acá. Tengo también unas pastillas, ya disculparán, la edad es así. Tengo esta hojita que a veces la uso como marcador. Más bien está aquí porque se había caído de esta pared que la tenía decorando y mi gata la estaba rompiendo, entonces la puse por acá por ahora. Tengo pequeña cajita que eran de unos chocolates y la uso para llevar en el bolso lo que son esferos. Uy, no puedo abrirlo con una sola mano, pero imagínense, luego les enseño. Tengo también estos cuentos que cuando no estoy con ganas de leer tan profundo, estoy cansada, me siento mal, no sé, leo esto más cortito. Son cuentos de Oscar Wilde y son bien pequeños, entonces me leo un cuento antes de dormir y mejor. Luego tengo también esta agenda, que esta agenda sí es puramente para soltar todo lo que tengo en la mente, entonces es como un diario más personal, algo más sentido. Y tengo esta otra agenda, que esta la hice yo, está un poquito feita el adentro, como pueden ver, las hojas mal cortadas y tal, pero es Alice Reading Journal. Lo que quiero hacer con esta agenda es cualquier frase que me guste de un libro, dejarla acá. Entonces le tengo por acá, como pueden ver, de los últimos libros que he leído. Bueno, lo empecé a la mitad, ya casi al final de El símbolo perdido de Dan Brown. Y tengo también ya 2 frases marcadas de La taberna, que por ejemplo les dejo por acá. Una sobre el final, que dice: a mí me gustaría al final de una vida de fatigas morir en mi cama y en mi casa. Y otra sobre la pobreza, que esto lo veo muchísimo y me encantó la manera en que lo describen, que es que los hijos brotan de la miseria como los hongos lo hacen en el estercolero. Entonces me encantó esa frase y voy poniendo frasecitas acá que me han gustado. Así que esa es mi lamparita, por supuesto, que leo mucho por las noches, entonces ¡pam! Y está sucia, tengo que limpiarla, perdonarán. Y también un cuadrito de hongos, que me gustan mucho los hongos. Ya, esa sería mi mesita de noche. Estoy leyendo La taberna de Émile Zola, que nunca había leído a Émile Zola. Sí había escuchado su nombre muchísimo, sabía que era francés, y desde que empecé a leerla siento mucha conexión con Balzac, con Honoré de Balzac. Es como misma forma de contar, de hacer muchísimas descripciones. Entonces estoy leyendo este de acá, que me encanta, por cierto, la edición. No sé si logran apreciarla bien, pero el dorado, el rojo, súper sencilla, súper clásica, no sé. Es de edición Brugueras, creo que se llama. Editorial Bruguera, sí, Editorial Bruguera. Entonces estoy leyéndola, no he avanzado tanto, voy como por la mitad más o menos, por la página 307. Y ayer, precisamente en la noche, me puse a investigar un poco sobre la vida de Émile Zola, porque quiero saber más sobre la vida de los escritores que leo. Y es interesante cómo la mayoría de escritores más conocidos, o no la mayoría, pero una gran parte, han tenido una muerte rara, se podría decir. Entonces estaba viendo de Émile Zola, por ejemplo, que sus novelas eran motivo de escándalo porque relataba muchísimo y muy detalladamente la sociedad y lo que pasaba a puertas cerradas también. Entonces siempre fueron como un grito en esa sociedad. Imagínense, en ese tiempo, él nace en 1840, la mayoría de sus novelas las escribe años después. Por ejemplo, esta de La taberna la escribe en 1876 como una serie y luego en 77 como un libro. Entonces 1876 en París, que por muy moderna que hubiese sido, igual la época era más recatada, más de
apariencias y tal, y llega este escritor a hablar claro, directo, puro, porque es bien directo, es bien crudo como te comenta las cosas. Entonces me imagino que sí, que siempre fue motivo de crítica, motivo de escándalo. Bueno, también que fue fundador del movimiento naturalista, lo que se logra ver muy bien en sus libros porque todo lo habla tal y como era. Y otra cosa que me agradó conocer fue que su mentor y amigo fue Gustave Flaubert, que es el escritor de Madame Bovary. No sé si alguna vez lo han leído, pero me gusta mucho Madame Bovary, entonces me imagino que también están ahí. Lo otro que fue casi que motivo de su muerte para algunos o un antecedente de lo que podría haber sido su asesinato, que al final no está esclarecido que haya sido así, pero bueno, que él empezó a defender a un capitán militar llamado Dreyfus, bueno, no sé cómo se pronuncia en francés, porque lo habían acusado injustamente y lo habían encarcelado. Entonces él comienza a defenderlo. Por esto mismo publica en un periódico parisino una carta que es J'accuse, que es yo acuso, y fue llamado a juicio, le pusieron una condena y él logra huir a Inglaterra. Luego de que ya el gobierno que había en Francia empieza a decaer un poco, él regresa y al final no fue encarcelado, sigue peleando por este militar, hablando y tal. Hasta que muere en 1902. Muere en 1902 por envenenamiento con monóxido de carbono por una chimenea tapada. Entonces esa es la manera en la que muere y hasta hoy permanece misterio si fue algo que le hicieron intencional o fue accidentalmente. Entonces me parece bien interesante que por la manera en que él escribía, la manera en que él defendía sus causas, al final pudo haber sido asesinado, ¿no? Entonces nada, me da como una perspectiva un poquito más amplia de lo que estoy leyendo, de cómo escribía y por qué escribía lo que escribía. Entonces nada, eso es algo que me está gustando hacer muchísimo, ver el tema de los libros, de lo que estoy viendo. Por ejemplo, otra cosa que me interesó también fue cómo era París en 1875. Porque sí, estoy leyendo, pero a la vez me estoy imaginando a mi manera, ¿no? Lo que sería de esas personas, lo que vestirían y tal. Entonces ayer me puse a buscar fotos o imágenes de París en 1875 y como que te abre un poquito más la perspectiva de lo que se vivía en ese momento, ¿no? Entonces, sí, fue chévere averiguar un poquito más. Lo que han visto en este video son un poco las cosas que he querido hacer para no estar tanto tiempo en el móvil, aunque a veces sí lo tomo como normal, pero sí he estado investigando un poquito más, estoy leyendo más y también tratando de hacer cosas más creativas que me nutran un poquito. Así que nada, seguiremos con esa dinámica a ver cómo nos va. Chao.